Hello guys, we start with the last topic for the unit, relative clauses. And if we want to do relative clauses, we have to first learn about relative pronouns. The relative pronouns are used to define or identify a noun preceded preceded them. Okay, and this helps us to these relative pronouns help us to create our relative clauses. Relative clauses give us extra information and additional information when we want to talk about something without create another sentences. Es decir, las oraciones relativas nos sirven para cuando queremos hacer dos oraciones o mencionar información específica de algo o de alguien y no mencionamos otra vez el nombre de la cosa o de la persona, ¿ok? We have some relative pronouns and they are who, whom, whose, which, where, when, and that. And we are going to watch some examples. We start with who. Who means quién. Who significa quién, ¿ok? Entonces, el ejemplo sería, do you know the girl who is there? En este caso, estoy hablando de the girl. Mi pronombre relativo es who, que significa quién. Do you know the girl who is there? ¿Conoces a la chica quién está allá? En vez de decir, do you know the girl who is there. Ahí estoy haciendo dos oraciones y con el pronombre relativo uno esas dos oraciones para tener un significado igual. ¿Conoces a la muchacha quien está allá? ¿Ok? Another example, do you know the teacher Jenny who teaches English? ¿Conoces a la maestra Jenny quien enseña inglés? Estás hablando de quién, de la maestra, y estás mencionando también que enseña inglés, ¿ok? Ahí estás uniendo dos oraciones en una sola con el pronombre relativo who, ¿ok? Now, the example for that. He was a man that came early every day. Él era un hombre que vino temprano todos los días, ¿ok? Ese that significa que, y estoy hablando de un hombre, ¿ok? He was a man that came early every day. Después de that utilizo la otra oración, que en este caso es came early every day. Ahí no estoy utilizando un pronombre personal, ya que pues lo estoy mencionando en la primera oración. Esa es la función de las oraciones relativas. We continue with the relative pronoun whose. Relative pronoun, sorry. Whose, we use it whose for to talk about a person and a possession. For example, do you know the boy whose mother is nurse? ¿Conoces al chico o al muchacho quien su madre es enfermera? Do you know the boy whose mother is nurse o is a nurse? Allí whose lo utilizo para mencionar quién. ¿Conoces al chico quien su madre es enfermera? Es una posesión, o sea, es madre del muchacho, ¿ok? Another example with whose. Do you know the teacher Jenny who's teach me English
who's taught me English last year? Do you know the teacher Jenny who's taught me English last year? ¿Conoces a la maestra Jenny quien me enseñó inglés el año pasado? Estás hablando, utilizando whose porque fue tu maestra, o sea, es posesión. Okay, now we are going to do an example with the relative pronoun which. Which, we use which for things and animals. Utilizamos which para cosas y animales. Which means el cual. Which significa el cual. And an example is, do you have a computer which works well? ¿Tienes una computadora el cual trabaje bien o trabaja bien? Si se dan cuenta, aquí es una cosa de la que estoy hablando, que es la computadora. Y luego seguida de la oración, works well. Utilizo works porque como es una cosa, está en tercera persona. ¿Ok? Another example with an animal. Did you see the cat which jumped to the roof? ¿Viste al gato el cual saltó al techo? ¿Ok? En este caso, el cual lo utilizo con which porque es un animal. And we have an example with the relative pronoun whom. Whom means el cual también, pero lo utilizamos con personas. Antes vimos which, que también es el cual, pero es para animales y cosas, y whom es para personas. I was invited to the teacher whom I met in the conference. Okay? And another example for another relative pronoun is where. Where significa dónde. Okay? I love the places where there is not noise. Amo los lugares donde no hay ruido. And when. When significa cuando. Yesterday was a terrible day where everything went wrong. Ayer fue un día terrible donde todo salió mal. ¿Ok? And ese es el final de este tema. Recuerden que las oraciones relativas son para unir dos ideas o mencionar dos cosas de una persona o de un animal o de una cosa sin volver a mencionar el pronombre personal o el objeto. ¿De acuerdo? Realicen las últimas dos actividades, que es la tarea. Bueno, para este tema será la actividad 12 y 13. Y cualquier duda, estoy a sus órdenes. Gracias.